Bienvenidas a un nuevo CEU Talks. En esta ocasión vamos a hablar sobre el acogimiento familiar. En las últimas acciones que hemos hecho el equipo del CEU hemos conocido esta realidad y la verdad que a todos nos ha tocado mucho el corazón y nos parecía que era importante darle un poco más de espacio y un poco más de tiempo y dar a conocer un poco más esta realidad. Tenemos una mesa compuesta con unas invitadas de excepción. Para empezar, me parece importantísimo empezar con un dato. ¿Cuántos niños menores tutelados hay en España ahora mismo? Seguro que varias lo sabéis, ¿no? Sí. Dale, Majo. No, o sea, una cosa son los niños que están bajo el sistema de protección de la infancia y otra cosa son los niños que viven en residencias o en familias extensas o en familias de acogida. O sea, el dato es diferente, pero sí, o sea, más de 50.000 niños están bajo el sistema de protección de la infancia en nuestro país. Sí, yo sí me acuerdo. Tenemos aproximadamente unos 18.000 niños en acogimiento familiar y unos 17.000 en acogimiento residencial. Más o menos la cifra va por ahí. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan estos niños cuya familia biológica no puede atenderles? ¿A qué problemas se enfrentan? Al final el problema que tienen estos niños es que al no vivir en una familia no aprenden lo que es una familia, ¿no? Y no aprender a lo que es una familia es al final no saber formarla el día de mañana porque no has recibido los valores, no has sabido lo que es una mamá que te acueste por las noches, es un día a día de ir al colegio, una tarde de deberes, ¿no? Entonces al final estos niños pues luego salen al mundo con 18 años y dicen ¿y ahora qué? Aparte de que les dan nada y menos una subvención súper pequeñita para que se busquen la vida y dicen, es que ¿por dónde empiezo, no? ¿Cómo ahora busco mi vida y cómo la forjo si nadie me ha enseñado, si he vivido en una residencia toda mi vida y al final hay una carencia muy importante en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales por las que un niño le es retirado a su familia? ¿Por las que llegan a estos centros de acogida? Pues mira, yo soy Miriam Pool, que soy la directora general de la Asociación Nuevo Futuro. Somos la entidad en España que mayor número de plazas de niños y niñas tutelados acoge en pequeños hogares. Este es un dato importante. Y bueno, pues las causas por las que se les retira la tutela a los padres, la causa más común es abandono. Dentro de abandono hay muchas, o sea, de las que vienen reflejadas en los datos es abandono, pero dentro de esto hay muchos más, maltrato, abandono general y maltrato bastante, ¿no? O sea que entonces pues no poder ejercer adecuadamente sus deberes parentales las familias y por eso pues se les retira. Generalmente se tarda bastante la retirada, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, pues se intenta trabajar con la familia para que pueda mantener al niño en la familia, pero por otro lado se mantienen situaciones muy traumáticas durante mucho tiempo que cuando el niño llega a un centro o cuando llega a acogimiento familiar pues viene con muchísimo daño y resulta pues muy difícil sacarle adelante, ¿no? Majo, ¿querías intervenir? No, yo quería decir efectivamente, es que yo acompaño a niños antes de que entren en el sistema de protección y entonces es importante decir que el Ministerio recibe al año 30.000 denuncias por maltrato infantil. Son 30.000 niños que después van a pasar a ese listado de niños bajo la tutela del Estado, en el mejor de los casos en acogimiento familiar, sino pues en acogimiento residencial y que pues es un tema gordo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces cuando dices por qué situaciones se puede retirar a un hijo de unos padres, pues maltrato infantil, es que se habla mucho de abusos, de maltratos, se pone muy por encima muchas situaciones y yo creo que se sepa que el primer maltratador de los niños está en su casa. Antes está la familia directa, entonces es importante que se sepa, ¿no? Porque sí, lo que no se sabe no se puede arreglar. Y me parece escandaloso. Y yo aquí por añadir, bueno, yo soy Marta Cuesta de la Fundación Soñar Despierto y aquí por añadir a lo que decía Miriam, que comentaba lo mucho que se tarda, ¿no? Muchas veces en la retirada de estos niños, hablamos, y nosotros lo llevamos viendo muchísimos años, de una saturación muy grande por parte de servicios sociales y demás, y esas retiradas hacen un daño en los menores muy considerable, sobre todo porque cuando esa retirada está tardando, pero ya se ha detectado, muchas veces que también la detección es tardía, la situación ya es muy límite. Entonces, la primera llegada de los niños y en función de la edad también, pero algunos niños llegan muy dañados de mucho tiempo y yo creo que ahí es donde está uno de los principales problemas, ¿no? En lo tarde que se está empezando a actuar con ellos, que al final son niños que no pueden actuar por sí mismos. De acuerdo.
sea, se ha llegado a la conclusión de que la mejor solución para ellos, de una forma temporal al menos, es el acogimiento familiar. ¿Nos podéis contar en qué consiste? Sí, pues el acogimiento familiar es que una familia se abre a que un menor entre en su casa mientras ese menor no pueda tener a su familia. Entonces, son menores normalmente que están en residencias y a ver, las residencias están bien, están cuidados, tienen sus necesidades cubiertas, la verdad es que los educadores se ocupan y se dejan la piel, pero al final son niños que necesitan sentir el calor de un hogar, necesitan sentir que tienen, pues que son el centro de atención, que, bueno, que saber lo que es estar en una familia, que se ocupen de ti, que... Bueno, pues el día a día de una familia que dices, bueno, pues es el día a día, lo más común. Bueno, pues que lo más común muchas veces es lo extraordinario y en este caso es así. Y es que son niños que necesitan un hogar. Y tú abres tu casa y haces un ofrecimiento, te hacen una valoración y esos niños llegan a tu casa con muchas cosas, evidentemente, porque no son niños que han tenido una infancia fácil o un comienzo fácil. Son cosas que evidentemente van a estar ahí, pero que se pueden trabajar. Hay que trabajarlo y esto se trabaja todos los días y son niños que salen adelante. Y salen adelante ellos como personas y tú creces como familia a una manera exponencial. ¿Y quién puede acoger? ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer este ofrecimiento? Pues pueden acoger tanto personas solas como parejas, siempre que demuestren que llevan 3 años de convivencia las parejas. Pero más que eso, pueden acoger realmente las personas que demuestren que tienen unos medios posibles como para hacerse cargo de un menor sin problemas económicos. Sobre todo que entienden la situación de este menor y la respetan y la acompañan, ¿no? Que acogen al menor y a la familia, porque al final acoges al niño y a su familia con su situación, con sus características, con sus visitas, con sus problemas, todo eso es muy importante. O sea, hay mucha gente que se ofrece y se queda por el camino porque al final no sabe entender esto o no sabe gestionar lo que traen estos niños, ¿no? Y yo creo que eso es los requisitos así más importantes. En esta mesa tenemos 3 mujeres que representan 3 instituciones muy relacionadas pues, con este tema de la infancia vulnerable. Me gustaría que me contarais un poco cada una qué área toca vuestra asociación, en qué ayudáis, qué aportáis vosotros a esta situación. Bueno, pues nosotros desde la Fundación Soñar Despierto principalmente lo que buscamos es ayudar y cubrir todo aquello a lo que los centros no llegan y sobre todo a través de los voluntarios. Nosotros a día de hoy estamos en Cataluña, en la Comunidad de Madrid y en Valencia y lo que buscamos es ser un apoyo principal a los centros. A nosotros al final recibimos de los centros necesidades tanto de apoyo escolar, de actividades de ocio, de cualquier cosa con el objetivo de conseguir que estos niños que crecen en centros de acogida tengan las mismas oportunidades que el resto de niños y niñas de su edad, independientemente de las circunstancias que les haya tocado vivir. Muchas veces nosotros vemos que hay muchos centros que por falta de recursos económicos o de recursos humanos no llegan a cubrir todas las necesidades de los niños, y ya no hablo de necesidades básicas, que eso siempre está cubierto, pero para nosotros es igual de básico unas salidas al parque, un apoyo escolar en condiciones para que no caigan en fracaso escolar, pues toda esa parte la hacemos desde Soñar Despierto y en los últimos años hemos crecido muchísimo en la parte de adolescentes y chicos de más de 18 años, porque al final lo que estamos viendo es que los niños se están haciendo mayores en los centros y se están quedando ahí y se están quedando muy solos. Entonces lo que intentamos es esa parte que decía María, que necesitan todos los niños que da un hogar, que la tengan a través de los voluntarios, ¿no? Ese sentimiento individual de este voluntario viene a verme a mí y dejó de ser tratado como en un grupo por los educadores. Desde Mamás en Acción les acompañamos en el hospital cuando están enfermos, esos niños que viven en hogares infantiles y que sí tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, efectivamente, pero no todos les acompañan cuando están enfermos en el hospital y se quedan solos. Entonces nosotros acompañamos para que en esos procesos de recuperación pues además no tengan que sufrir de soledad. Y yo quería decir, si al hilo, ¿no?, de lo que se está contando, yo creo que aquí lo más duro para nuestros niños es que crecen sin sentirse amados gratuitamente por alguien, ¿no? Sienten que todo el mundo que está alrededor lo está haciendo porque forma parte de su trabajo. O sea, yo llego al hospital y me dicen, ¿pero a ti quién te paga? Los mayores, ¿no? Los adolescentes. Digo, no, a mí no me paga nadie. Yo vengo porque quiero. ¿Y a ti qué te importa si tú no me conoces? Porque además los adolescentes están con salud mental. Sí. O sea,
Están muy enfadados. Claro, es que entran con depresiones profundas, con intentos de suicidio y me dicen, Majo, es que a mí no me ha querido nunca nadie. Cumplo 18 en unos meses, ¿quién me va a querer? Entonces, más allá, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, tienen que experimentar lo que es crecer en un hogar, ¿no? Los valores familiares, pero es que un niño que no se ha sabido amado no va a saber amar. Es un niño que va a operar desde sus heridas toda la vida y es un niño que va con unas heridas abiertas en canal y luego no les podemos pedir que se integren en una sociedad que no les ha enseñado que son amados. Entonces, para mí lo más importante es, da igual que tengas todas las necesidades básicas, faltaría más, ¿no? Que no las tuvieran, les corresponden por derecho, pero que son niños que no se han sentido amados nunca. Entonces, a veces le dan el alta y te dice, Majo, ya sé que quiero ser de mayor. ¿Qué quieres ser de mayor? Quiero ser como tú. Y te lo dice con los ojos así y dices, no, tú serás mucho más grande que yo, ¿no? Pero sé lo que quiere decir y es, yo también quiero amar a los demás porque tú me has dado la vida, ¿no? Y a mí me emociona. Bueno, pues yo hablo desde la otra parte, que son los centros residenciales. Bueno, nosotros en Nuevo Futuro somos, como os decía antes, somos una asociación muy grande y atendemos a muchos niños, 1.500, pero 1.500 en pequeños hogares, que es nuestra manera de trabajar, entre 8 y 9 niños. Cuando un niño llega y trabajamos, nuestra manera es de una atención individualizada. Cuando un niño llega a un hogar nuestro, lo primero que se hace es designarle un educador tutor. Nunca hay más de un educador tutor que tiene 3 niños. Se ocupa directamente de esos 3 niños. Entonces, 3 niños donde les sigue, donde va al colegio a hablar con su tutor, cualquier problema que tiene, etcétera. Todo el equipo trabaja a la par, pero la atención es muy individualizada. Tenemos, psicólogos en muchos sitios de España donde también trabajan los problemas que tienen los niños de manera totalmente individualizada. También comentaba cuando nos hemos encontrado fuera que tenemos ser educador es una profesión muy vocacional. Entonces nosotros, nuestra media de estabilidad los centros de los educadores son de 10 años. Quiere decir que un niño puede entrar en un centro nuestro y estar todo el tiempo que está allí con el mismo educador, tutor, con el cual se va a vincular, y sí hay cariño, sí les quieren y sí que hay una, nos podéis imaginar, estos niños salen posteriormente con 18 años, siguen volviendo al hogar a celebrar las Navidades, tal. Al final no han tenido otra familia, con lo cual es su referencia familiar. Dicho esto, y seguir remarcando que trabajamos en la atención individualizada nosotros y muchos centros, evidentemente un centro que nosotros también reivindicamos eso, con más de 20 plazas, no puede atender a un niño tutelado y de hecho intentamos que desaparezcan y estamos en grupos para que esos centros grandes desaparezcan. Pues nosotros aún así nos parece que queremos que cada uno de nuestros niños tenga una familia. Como resulta, nuestra media de edad son los 13-14 años y es muy difícil encontrar una familia acogida a estos niños, pues hemos decidido este año hacer un proyecto en el cual vamos a buscar familias de acogida para nuestros niños. Porque si tienes menos de 7 años no hay ningún problema, pero cuando tienes 13, como los nuestros, 13, 14, 15, 16, también tienen derecho de una familia de acogida, pero sin embargo tienen muy pocas oportunidades. Y qué mejor que buscarlas desde el entorno de los centros, hablando pues con las APAs, trayéndote amigos del colegio a hacer la tarea con ellos, invitando a acercar ese perfil de niño a las familias que tenemos alrededor y fomentar que haya, si no hay acogimiento familiar, sí que haya una familia que los saque los fines de semana, que se interese por ellos, y aquí sí que tenemos asociaciones como Soñar Despierto que nos ayudan y que tiene unos resultados espectaculares con nuestros niños y que a lo mejor no se formaliza, como decía, en acogimiento familiar, pero tendrán una familia de referencia toda su vida, ¿no? Que también es bueno. Así que nosotros, pues bueno, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero que nuestros educadores, tengo que decir que están muy vinculados con los niños y que ellos a su vez también, ¿no? O sea que... Ojalá todos los centros pudieran ser así, ¿no? Ya que tiene que haberlos, ojalá no los hubiera, pero si los hubiera... Sí, cuando tratas con los niños no tiene nada que ver un niño que viene de un hogar de 8 o 9 plazas a un niño que viene de un hogar de un centro de 57 plazas. Es que no hay color. O sea, y ya no nos tenemos que ir a 57, de 30, da igual. Es que la diferencia no tiene nada que ver. Lo que pasa es que aún así, yo, o sea, estoy segura que es así, y yo veo muchos centros que es vocacional, que es una maravilla, ¿no? Pero es que aún así ellos sienten que han sido criados en un sitio porque se les tenía que cuidar. O sea, yo vuelvo al amor gratuito, o sea, es que claro, sí, es la base fundamental de las personas, o sea,
todos los seres humanos necesitamos sentirnos amados gratis. Pues ayudarnos a buscar familias para nuestros niños, que es lo que queremos. En eso estamos, vamos, en eso estamos. Ayudarnos. Porque eso es importante, o sea, yo quiero dejar claro, y me estoy esforzando mucho, ¿no? Últimamente, es que yo no me conformo con lo que hago. Quiero decir, yo acompaño a los niños en el hospital porque nadie les acompaña, pero no estoy de acuerdo con que yo les tenga que acompañar. O sea, yo quiero trabajar la prevención. Y la única prevención para que ello no haga falta es que ellos tengan una familia en la que crecer. Totalmente. Por eso Mamás en Acción pelea tanto hasta tal punto el acogimiento familiar que me meto en unos fregados que Dios me libre. Pero es que me quita la paz saber que estoy sosteniendo algo que no debería pasar. Nosotros hemos sacado un programa de voluntariado en familia y todos los años se nos quedan familias fuera. O sea, hay muchísimas familias que tienen ganas de acercarse a esta realidad, y aquí lo podréis decir mejor vosotras, pero hay muchas familias que tienen miedo. Entonces yo creo que a las familias hay que ayudarlas, que acompañarlas, que informarlas y que cuidarlas mucho, porque son familias que están abriendo su hogar muchas veces a ciegas, a veces con más niños en esta casa, que muchas veces les da mucho vértigo, y nosotros hemos encontrado otra fórmula de acercar esta realidad de una forma como más sencilla, ¿no? Primero por actividades de ocio, y de ahí están saliendo acogimientos en vacaciones, después acogimientos permanentes. Entonces, démosle una vuelta, o incluso la administración, si lo que estamos haciendo hasta ahora no funciona, vamos a encontrar la forma de hacerlo de otro modo, ¿no? Al final lo que está diciendo Miriam, que van a empezar a hacer ellos, ahí hace falta un respaldo de la administración brutal para que estas cosas salgan adelante, y luego no sentir que las familias después no se sientan solas, ¿no? Es que yo creo que sí hay familias, es que estoy de acuerdo. El mensaje de no hay familias no es verdad. No. Porque me pasa lo mismo, o sea, yo llamo a las personas a hacer voluntariado de hospital. Claro, lo estábamos hablando antes, o sea, tú dile a una familia que acoja en su casa a un adolescente de 15 años que ha tenido depresión profunda e intento de suicidio. Pues mira, yo entiendo que no te lo lleves a tu casa, o sea, ¿cómo vas a lidiar con eso sin herramientas? Pero tú vas a acompañarle en el hospital y puedes estar hasta 5 meses. Y en 5 meses has ido muchas veces a hacer un turno. Le has conocido, has hablado con él, le has contado de tus hijos, te ha contado lo que le preocupa, has visto la transformación. Y al alta dices, oye, en mi casa cabe. Entonces, cuando la administración me dice, es que no hay familias, digo, no, es que las familias no conocen el recurso. El problema es el desconocimiento. O sea, hay que dar visibilidad al recurso de acogimiento familiar. Y luego, otro mensaje que recibo, es que hay muchos niños que no son acogibles. Digo, porque tú no lo acogerías. ¿Quién lo decide? ¿Verdad? O sea, porque tú no lo acogerías, crees que no son acogibles. En Mamás en Acción se dan acogimientos de niños con síndrome de Down, que son rechazados al nacer por venir con síndrome de Down, adolescentes con problemas graves de salud mental. Yo veo cada cosa en Mamás en Acción que digo, a mí no me vas a decir que no son acogibles, a mí me vas a decir que no les conoces. Y luego, cuando las familias se animan, como tú dices, que las familias son solidarias, pero tú les tienes 2 años esperando a que se formalice el trámite, las familias se desaniman. Y lo peor, los niños crecen y pierden oportunidades de acogimiento. Entonces, yo creo que tenemos que unirnos todos los que conocemos esta situación y llevar un mensaje único. O sea, creo que a nadie de los que estamos aquí nos gusta que los niños estén en centros, por muy bien cuidados que estén. No, totalmente, decir, sí. Por eso te digo que a nosotros nos preocupa, en este caso, buscar familias para los niños que están en centros. Y para eso estamos trabajando con las asociaciones de familia, con ASEAF, muy de la mano. Ahora hay encima de la mesa un proyecto que se llama Proyecto de Transformación del Sistema de Protección, donde estamos trabajando de forma conjunta para poder encontrar, fomentar el acogimiento familiar, ayudar a las administraciones a que todos estos trámites burocráticos sean lo más sencillos posibles. Y luego también, pues que también quiero poner encima de la mesa que nosotros recibimos también muchos niños rechazados de acogimiento familiar, muchos, o sea que entonces pues cuando un niño viene rechazado de un acogimiento familiar es ya un doble abandono. Es un fracaso. Y entonces, de por vida. El niño llega muy dañado. Entonces esas situaciones que las vemos en los centros, pues pensamos cómo ponerle solución. Nosotros en Nuevo Futuro el año pasado pusimos en marcha un centro de día para apoyar a las familias de acogida en crisis. O sea, que tienen un problema generalmente a la adolescencia, se acoge a los niños pues a lo mejor con una media de 5 o 6 años, pero cuando el niño es adolescente, pues de repente empiezan los problemas como en cualquier familia, pero duplicados, porque claro, vienen niños que pese a que hayan ya vivido los últimos años en una familia de acogida, pues tiene esos problemas desde pequeño. Entonces ahí, con las herramientas que hemos desarrollado en la experiencia con los que tenemos en los centros,
Pues tenemos 2 psicólogas que atienden a las familias, hacen terapia, y luego por las tardes tenemos varias educadoras que atienden a los niños en el ámbito de refuerzo educativo, programas de autoestima, prevención de conductas de riesgo, del suicidio, etcétera. Todas las herramientas que desarrollamos con los niños y niñas de nuestros centros. Pues las ponemos ahí a disposición de las familias de acogida y está teniendo un éxito brutal, lo tenemos llenísimo. Estamos ahora mismo atendiendo a 24 familias y desde que empezó hemos atendido a 50, o sea que nos encantaría hacer más centros de día porque pensamos que aportar esa experiencia que tenemos nosotros en el ámbito residencial a las familias de acogida es clave para que no se produzcan ceses de acogimiento y hemos conseguido unos cuantos, o sea que... Tenemos familias de acogida en la mesa, me gustaría que contarais un poco vuestra experiencia. ¿Cuál es la dificultad más grande con lo que os habéis encontrado a la hora del acogimiento y cuál es vuestra experiencia viviendo día a día en casa el acogimiento? Pues a ver, dificultad como tal, pues al final no creo que sea una dificultad fuera de lo normal que tener un niño en casa. Cualquier maternidad requiere una dificultad. Sí, quizá más la previa, ¿no? Pero, como la burocracia. Sí, pero luego el día a día, pues sí, salen muchas cosas. Pues a lo mejor te haces un ofrecimiento de un niño pequeño y llega a casa un niño pequeño y todo fenomenal. Y a los 3, 4, 5 años empiezan a salir cosas, porque son niños que han vivido lo que han vivido. Y eso hay que trabajarlo y hay que estar encima y si hay que buscar un apoyo psicológico habrá que buscarlo, si hay que buscar una terapia pues hay que buscarla. O sea que, el día a día es no parar y es ir buscando pues lo mejor para el niño, porque al final entra en tu casa y forma parte de tu familia, es uno más. Y dificultad así como tal, pues que son niños pues que tienen sus cosas, pero el día a día, como cualquier familia. Yo estoy en tu casa y son para comérselos. Tiene sus días. Más que dificultad del niño en sí, que cualquier niño que nace puede tener dificultades, es así. Yo lo que pienso más es lo externo, ¿no? Es el gestionar la familia biológica, es el acompañar esa tristeza, esos sentimientos que han vivido previos a tu casa, ¿no? Es ahí donde te enfrentas a cosas que a lo mejor con un niño biológico nunca te vas a enfrentar, ¿no? Y eso es a lo que todos nos dicen que somos valientes, pero realmente, los valientes son ellos, ¿no? Que al final, tan pequeñitos, están saliendo adelante y han pasado por cientos de cosas que nosotros a lo mejor en muchísimos más años no hemos pasado, ¿no? Y ahí es donde yo veo que hay más dificultad. Eso, y es cierto que la administración, por lo menos en mi experiencia, apoya poco. Y creo que las familias necesitamos, y para que haya más se necesita, mucho apoyo real. O sea, apoyo de ¿qué necesitas? Un psicólogo, te lo pongo. ¿Qué necesitas? Que vaya a tu casa y vea cómo está la situación, lo hago. Todas estas cosas que realmente se quedan en el tintero, que se intentan, se proponen, pero luego no pasan, ¿no? Y ahí es donde realmente las familias necesitan sentirse apoyadas, respaldadas por profesionales de verdad que entienden la situación de estos niños, porque yo creo que muchas veces lo que pasa es que se ve desde fuera y no te pones en la piel de lo que está viviendo esa familia y lo que está viviendo ese niño, ¿no? Entonces es ahí, yo creo, donde hay más dificultad. Tenemos la suerte de tener a Pilar con nosotros, que fue uno de esos niños, ¿no? Nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia. Bueno, pues yo doy gracias a la vida porque voy a hacer ahora en junio 21 años en la familia acogida. Tuve la suerte de que me adoptaran con mi hermana de sangre, mi hermana biológica. Tengo otros 2 hermanos de la familia acogida que para mí han sido mi mayor regalo. Sobre todo, sé que para ellos no fue fácil porque, como comentabais, dicen, ¡buah! Adoptar a un niño que tiene 14 años o adoptar tal. Pues yo llegué con 4 años, en el cual mi hermana tenía 14 años, la más mayor. Sé que para ella no fue fácil, es decir, he tenido a mi padre y a mi madre con mi hermano, hemos sido el centro de atención y ahora vienen 3 más. Entonces, para ellos no fue fácil. A día de hoy, sí que es cierto que tengo más relación con mi hermana. Para mí, digo mi hermana, aunque no sea mi hermana biológica, tengo más relación con mi hermana de la familia acogida que con mi otra hermana, aunque la veo, pero tengo más relación con la más mayor. Y voy a hacer 21 años y creo que
es difícil, o sea, cada uno pues sí, tienes tu mochila, ¿no? Imagínate mis padres tener a dos ya en casa de 14 y 13 años y tener a una niña recién llegada con 4, otro de 5 y otra para cumplir 7, no fue fácil, o sea, es complicado, o sea, estuvieron antes de cogernos a nosotros, estaban en trámites, lo que decís que tardan mucho para unos niños de fuera y, joder, hay familias que se desesperan y dicen, pues tiro la toalla, no acojo a nadie, y ellos pues dijeron, pues mira, si nos sale de manera internacional, pues lo hacemos de manera dentro de la Comunidad de Madrid, de España, y que sea lo que Dios quiera. Y pues de verdad que es una suerte, porque ver que ya tienes dos y decir, les van a separar, me cojo a los 3, luego pues sí, llevarán cada uno su mochila, va a ser complicado, pero nos queda pues explicarles antes de que lleguen los 3, pues a los mayores, pues cómo va a ser la situación en casa, que lo lleven de la mejor forma posible. Sí que es cierto que a mí me ha pasado mucho lo que decís, ¿no? Abandono, básicamente a mi padre biológico no le conozco, fue por parte de mi madre, que bueno, más que abandono fue a mis hermanos mayores, pero al nacer yo pues les tuvo que dejar en casa y ya fue pues una alerta de ha dejado a dos que tienen uno 11 meses y la otra tiene 3 años, están solos en casa, pero es porque había ido a que yo diera luz. Entonces pues no ha sido, la situación en casa no ha sido fácil. Creo que los padres que tengo son lo mejor que tengo. Al principio a mi madre biológica le costaba mucho que yo no la llamara mamá, porque yo estaba en el colegio y entendía que la palabra mamá es quien te educa, quien te quiere, quien te da unos valores y todo, hasta que años más tarde pues sí que es cierto que mi madre acogida nunca ha quitado de que yo a mi otra madre la llame mamá ni que deje de verla. De hecho a día de hoy sigo en contacto con ella y lo veo lo máximo posible. Nunca, pero o sea, a día de hoy mi madre biológica ha entendido que yo llame mamá y ha entendido que el término de mamá es una persona pues que te educa, que te da valores, que no quita que ella pues ahora pues sí está rehabilitada e intenta pues darme también ese cariño que me ha faltado siendo pequeña, me lo da ahora, pero no de la misma manera. Y no hay más que contar que hay muchos niños que lo necesitan y que ojalá tengan la suerte que he tenido yo de que me acogieran y ya llevé 21 años con ellos. Me ha llamado mucho la atención habéis hablado varias, el momento en el que llega, espérate. Estamos todas, ¿eh? A ver, sí que es cierto que yo no he llegado nunca a preguntar el tema de ya he pasado de acogimiento a adopción, porque al fin y al cabo llevo 21 años. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, no tengo los apellidos de mi familia acogida, tengo los de mi familia biológica, pero es que a mí me han llegado a parar por la calle y decirme, oye, tú eres la hija de tal, y yo quedarme, pero ¿en qué lo ves? Y al final los gestos, el convivir y todo se pega. Sí, claro. Algo que me llama mucho la atención, que habéis tocado varias. ¿Qué pasa cuando cumplen 18 años los menores tutelados? Porque me parece preocupante, cuando menos, ¿no? Pues cuando cumplen 18 años, en el caso nuestro, tienen que abandonar el centro. Durante casi el año anterior se les prepara de forma muy intensiva. Hay un referente de autonomía que trabaja con ellos para que estén preparados para encontrar trabajo, vivir de forma autónoma. Luego se ve las posibilidades junto con la administración de dónde pueden ir, si tienen que volver a la familia biológica, si van a un recurso de emancipación, a un piso de emancipación, etcétera. Nosotros en Nuevo Futuro, los últimos años, que ya lo hacíamos de forma informal, hemos hecho varios pisos de emancipación para más de 18, donde permanecen prácticamente hasta los 21, 22, o que ya pueden vivir de forma autónoma, tener una casa y un trabajo. Y luego también tenemos un programa de posacogimiento que le llamamos, donde atendemos a todos los que han salido. Empezamos haciendo de forma informal con voluntarios y actualmente lo hacemos con voluntarios y profesionales. Cualquier niño Nuevo Futuro que ha salido desde hace 50 años puede llamar y se le atiende. De hecho, pues, es que era una tradición. O sea, generalmente nuestros hogares, que ya muchos años funcionando, en Navidades vienen casi muchos no todos no, pero muchos de los que han pasado por ese hogar a celebrar las Navidades con los de
ese piso, ¿no? Y luego pues hay gente que se les sigue ayudando, pues se quedan sin trabajo a los 33, te llaman por teléfono, se les ayuda a buscar un trabajo, una casa y por supuesto hasta prácticamente los 21 o 22 se les llama cada 6 meses para ver qué tal están y ver que ya han salido adelante. Eso es el mundo ideal de Nuevo Futuro, sí. Qué maravilla, pero la realidad no es... O sea, la mayoría de los chicos no pasan por esto. Nosotros hablamos siempre de un salto al vacío, ¿no? Ellos a mí me chocaba mucho, yo empecé a ser voluntaria en Soñar Despierto con 19 años y me chocaba mucho porque yo recuerdo estar como loca por cumplir 18 años y cuando empecé a ser un poquito más mayor y tratar con los adolescentes veía un miedo brutal. Entonces son niños que están muy perdidos, que muchas veces hasta el final no saben si van a tener un recurso habitacional o no. Entonces nosotros nos estamos encontrando con situaciones de calle, chicos que salen sin terminar su formación, muchas dificultades para acceder al mercado laboral, una brecha digital brutal que muchas veces les impide hasta tener el conocimiento suficiente para pedir una ayuda. O sea, hay muchos trámites y luego que de la noche a la mañana les estamos obligando a ser adultos funcionales, ¿no? Y en un centro en el que has podido tener una atención más individualizada, te han podido preparar muy bien, como decías tú, en ese último año. Pero en un centro muy grande o un poquito más grande, la realidad de estos niños se pierde, ¿no? Y además que muchas veces con 15, 16, 17 años están tan enfadados con el mundo que no están para recibir en ese momento ningún tipo de aprendizaje. Y sin embargo, cuando ya están con el pie en los 18 es cuando de repente les entra ese pánico y ya es muy tarde. O sea, nosotros nos llaman muy tarde, con 20, 21, 22 de no sé qué hacer, estoy en la calle, oye, me quedaba embarazada, oye, ¿cómo? Pero había de... cómo me abro una cuenta en un banco, dónde busco piso, o sea, y les falta mucha red, ¿no? Al final el tener un teléfono muchas veces al que llamar, es que ellos no lo tienen. O sea, yo llevo siendo voluntaria de la misma niña 14 años. Ella ha cumplido 18 años ahora y nos tenía a nosotros y aún así estaba muerta de miedo y ella tenía algún teléfono al que llamar, pero es que una semana antes de cumplir 18 años no sabía dónde iba a ir. Entonces, es que yo no sabría definirlo de otra forma que un salto al vacío y que se supone que son adultos, pero son el mismo niño que 4 días antes. Yo quería apuntar aquí que al final, o sea, cualquier niño de 18 años, o sea, yo me recuerdo a mí teniendo que tomar la decisión de qué carrera elegir y, o sea, era una enana, o sea, no, es que me pienso yo en la calle buscando dónde vivir, cómo pagarme la vida, cómo... continuar con mi vida sola y es que, o sea, es que no, es que imposible. Y otra cosa que... falta de cariño, ¿no? Sí, ¿no? Y, o sea, es que, o sea, al final eso te lleva a la reincidencia de, o sea, ¿qué referente has tenido en tu vida? Tus padres que han cometido X o les ha pasado Y y al final, pero han sido tus referentes. Entonces, ¿tú a qué vas? ¿Qué cometes, no? Y luego otra cosa que quería decir es que al final, qué pena, ¿no? Que, o sea, todos los niños están deseando cumplir los 18, es como el fiestón de los 18, la mayoría de edad, soy libre, y estos niños están muertos de miedo o sea, es como, ahora llego aquí y ya nadie va a cuidar de mí y me encuentro en esta soledad absoluta y es como, o sea, es que hay que evitar como sea que esto siga ocurriendo porque al final es una pescadilla que se muerde la cola constante y que no va a dejar de existir todo esto que está pasando si no cortamos ahí. Aquí hay que cortar la conversación porque se nos ha pasado el tiempo volando, pero voy a daros un turno a cada una para que lancéis vuestro último mensaje a favor del acogimiento familiar, decirle a las instituciones, a las familias que se estén pensando lo que queráis, o sea, lo que digáis, esto no lo he dicho, lo quería decir, este es el momento. Cada una, por favor. Pilar, ¿empiezas tú? Que no es fácil, o sea, que los niños llevan una mochila detrás muy, muy importante, pero con cariño pueden salir adelante y ojalá haya muchos niños que tengan la oportunidad y la suerte que he tenido yo. Pues bueno, nosotros pensamos desde el acogimiento residencial que es fundamental que cada niño tenga una familia, que es la mejor manera de vivir y que necesitamos mucha ayuda para encontrar familias, que estamos muy sensibilizados, que queremos colaborar con las asociaciones de acogimiento familiar para poder transformar el sistema y conseguir que realmente sea una realidad el que cada niño tenga una familia. Pues yo quiero decir que nadie tenemos derecho a ser padres, sin embargo todos los niños tienen derecho a tener unos.
y eso lo cambia todo. Yo creo que para muchos ser padres es un don, es un regalo, para otros es una elección, pero jamás es un derecho. Sin embargo, todos los niños tienen derecho a crecer en una familia y no se les debe negar, ni por trámites burocráticos, ni por falta de recursos, ni por administración. O sea, pongamos en el centro que es un derecho tener unos padres y crecer en un hogar en el que te sientes amado gratis, que es lo que te va a fortalecer como persona. Y también decir que ser familia de acogida es el servicio más grande al que yo me he enfrentado nunca, ¿no? Porque no lo vas a hacer por ellos. Ahí no lo haces por ti, lo haces por ellos. O sea, quien venga a acoger pensando que desde su necesidad de ampliar la familia, pues probablemente al tiempo va a fracasar, porque van a aparecer los problemas. Y es donde pasan las cosas, ¿no? Pero cuando tú cambias la mirada y dices, no lo hago por mí, lo hago por él. Él tiene una situación en la que debe ser acompañado y debe salir adelante, y yo puedo acompañarte. Eso lo cambia todo, porque venga el reto que venga, desde la vocación de servicio más absoluta sales adelante con el niño, ¿no? Porque la tienes desde dentro. Entonces, pues toda mi admiración a las familias de acogida, que creo que falta ponerlas mucho en valor. Yo por mi parte, insistir en que donde mejor está un niño es en una familia. Todos estamos hechos para crecer en el calor de un hogar y nosotros, y creo que toda la sociedad, deberíamos seguir aquí el tiempo que haga falta mientras estos niños pues están en proceso de búsqueda de esas familias o en esos centros, pero que no nos olvidemos que al final lo que estamos poniendo todo el rato son pequeños parches a un sistema que realmente estaría mucho mejor si fuese un sistema realmente enfocado al acogimiento familiar, que al final estas familias cambian la vida de muchísimos niños, y yo sobre todo insistir en que a las familias se las cuide, se las acompañe y se las apoye, porque al final ellas son el eje de todo para que todos estos niños puedan salir adelante. Pues yo quiero decir que la infancia nos necesita, que tenemos que hacer algo. Yo siempre digo que cada uno tenemos como nuestro metro cuadrado de parcela y que nuestra misión en la vida es cubrir ese metro cuadrado, y si entre todos, cada uno, cubrimos ese metro cuadrado, llegaríamos muy lejos. Y es que no hace falta, o sea, que todos podemos ayudar. Está claro, a lo mejor no todo el mundo se puede llevar un niño a su casa, pero a lo mejor puedes empezar con un voluntariado, a lo mejor puedes hacer un curso en familia. O sea, creo que hay muchas opciones ahora mismo como para poder ayudar. Entonces, pues que es que hay que ayudar, que es que nos necesitan, y que más que apostar por el futuro, que son los niños. Yo quiero hacer un llamamiento a las familias que tienen miedo a que te los quiten. Esa es la frase estrella, y por un momento dejar esa frase de lado, cerrar los ojos y pensar. Piensa en ti cuando eras pequeño, piensa en tu madre levantándote por las mañanas, piensa en tu padre recogiéndote del colegio, piensa en cuando te caías, quién estaba ahí, piensa en cuando en la mañana de Reyes, piensa en quién te columpiaba en el parque, y piensa, si no lo tuvieras, qué sería de ti a día de hoy. Y con eso piensa si realmente eres capaz de dejar pasar este problema que tiene la sociedad. Era como se cierra, madre mía. Bueno, muchas gracias a todas. Me estaría horas hablando de esto, creo que da para hablar muchas veces. Ojalá que esta conversación pues haya tocado corazones, abierto ojos. Ojalá que se vacíen los centros de acogida por falta de inquilinos, ojalá. Y mientras tanto, pues que todos hagamos pues todo lo posible, como decía María, ¿no? Cada uno en nuestro areópago podamos hacer todo lo posible. Muchas gracias a todas.